Vamos a grabar la sesión. Bien. Bien, está grabando. Bien, comenzamos diciendo que la estadística es una ciencia que estudia la recolección, el análisis e interpretación de datos. Dice, ayuda en la toma de decisiones, explica condiciones regulares o irregulares, perdón, muy bien. Ya, a ver, dice que la estadística estudia la recolección, el análisis y la interpretación de datos. En un tema anterior que nosotros ya habíamos visto, llamado el método estadístico, hablamos de estos 5 pasos, ¿no? De que el método estadístico tiene 5 pasos exactos, y este es el resumen de eso, ¿no? La recolección, el análisis y la interpretación de datos. Es decir, que nosotros recolectamos, por decir, los datos de una encuesta, como habíamos dicho, tal vez las edades o el peso, como habíamos visto en el anterior ejercicio, que ya les mandé, por si acaso les mandé el documento también. Entonces, esos son datos, ya hemos recolectado datos y hemos analizado los mismos datos y lo hemos interpretado en nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, estamos un poco retrocediendo porque es necesario que repasemos siempre este contenido, ¿ya? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, sí, no hay preguntas, Oxy. Bueno, a ver, solo uno está participando, los demás creo que van a ir a dormir temprano, lo cual no me gusta, pero bueno, por algo se está subiendo también el material a YouTube. Bueno, vamos a ver. Dice, vamos a ver la estadística descriptiva. Dice, se dedica a analizar, a presentar datos. Este análisis es básico. Los datos se generalizan. Las primeras conclusiones del estudio descriptivo se calcula una serie de medidas. Ya, a ver. ¿Analizar qué? El análisis es básico. Por ejemplo, el análisis que hicimos nosotros de el peso en kilos es básico. Ya, perdón, tengo muchas mascotas aquí. Tengo 3 gatos que no dejan de molestarme. Pero bueno, luego se los voy a presentar. Ya, acá estamos. El análisis es básico porque no tiene mucha profundidad en primera medida cuando se analiza algo. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos con la última variable que habíamos analizado, que es la variable del peso, podríamos analizar no solo el peso como tal, sino quiénes lo llevan, la masa muscular de ellos, o sea, hacerlo mucho más profundo, pero ese no es el trabajo de la estadística descriptiva, que solo hace un análisis básico. Entonces, los datos que presentan son generales, es decir, como ya les decía, no son muy específicos. Se conforma con dar un solo resultado, que en este caso es la variable o el orden de la tabla en cuanto a la variante de peso, ¿no? Es eso lo que se nos coloca con esta variable. Bueno, acá dice, en las primeras conclusiones de un estudio descriptivo se calcula una serie de medidas. Esta serie de medidas son pues lo que vamos a hacer. Después, en la próxima clase, la mediana, la moda, la media aritmética, la media geométrica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Ya es lo que vamos a ver con esta serie de medidas que hace referencia acá. Bien, para ver si se junta el valor central o se dispersa. Ya cuando hablamos de juntar, hablamos de unir o simplemente cualificar estos datos. Ya, esto se hace mediante las medidas, ya, las medias. Ya, se junta mediante las medias, ya, eso tenganlo en cuenta, y se dispersa mediante a las medidas de dispersión. Las medias son medidas de tendencia central y las dispersiones, la desviación típica y otras que vamos a ver también, son variables de dispersión,
¿no? Entonces se comprende el concepto. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se entiende, oh, sí? Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces. El plan es acabar esta diapositiva en los 40 minutos que tenemos para nosotros en la próxima, bueno, en la siguiente sesión, dentro de un rato, vamos a repasar los comandos importantes de la tabla de distribución de frecuencias. Dice, inferencia de la estadística. ¿Qué es eso? Que nos quiere decir por qué es importante, qué es lo que la hace relevante, por qué es que existe. Bueno, dice, comprende métodos y procedimientos para discutir propiedades. ¿Ya? Estos métodos o procedimientos son un conjunto de órdenes o parámetros que nos permiten a nosotros actuar o tomar una muestra y por suerte y por este efecto medirla. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho esto con la variable de peso, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra muestra. A través de métodos, como nuestras formulitas, por decir, que hemos aplicado desde cómo hallar el rango, el tamaño de intervalo, el número de intervalos, estos son métodos. Y los procedimientos son pues lo que hemos hecho con la tabla de frecuencias, hallar F sub I, hallar F sub I mayúscula, H sub I mayúscula, hallar la marca de clase, hallar el límite real de clase. Estos son pues procedimientos a partir de la pequeña muestra, a partir de nuestro conjunto de numeritos. ¿Se entiende, verdad? Esas son muestras. Entonces, esto comprende a la teoría de la muestra, la estimación de parámetros, que es lo que hemos hecho al saber cuántos intervalos iban a ser, de cuántos números iba a componerse cada intervalo, hemos estimado parámetros de orden. Estimar, ¿qué quiere decir? Tal vez tratar de predecir, ¿no? Estimar o tal vez predecir, tal vez tratar de adivinar, hasta eso entra en el contexto. Bueno, contraste con la hipótesis. Nosotros al investigar, por ejemplo, decimos, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a pelar una mandarina que tengo y digo, y mi hipótesis es que por lo verde que está la mandarina, no debe tener mucho jugo, ¿no? Entonces, tengo que pelar mi mandarina para de verdad saber si tiene jugo o no. O sea, comprobar o negar mi hipótesis. Estos ejemplos me gustan porque son prácticos, sencillos y bonitos para que los puedan entender, ¿no? El diseño experimental, bueno, es básicamente también es un conjunto de orden, porque no puedes construir, por ejemplo, el volcán de bicarbonato sin una idea de cómo se hace, sin un instructivo, por ejemplo. Si hablamos del volcán de bicarbonato, es un experimento muy básico a base de reacciones pequeñas químicas, ¿no? Entonces, si tú colocas un compuesto mal, obviamente no va a sufrir la misma reacción, hablando de química. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Métodos no paramétricos. A veces nosotros, cuando hablamos de métodos no paramétricos, no siempre cumplimos el sistema y a veces lo hacemos al tanteo, ¿no? No nos hubiera costado nada tratar de adivinar cuántos componentes de nuestra variable de peso tenían un cierto equivalente. No nos hubiera costado nada tratar de adivinar por nuestra simple intuición, pero tenemos en la estadística estos métodos que yo les decía para poder hacerlo de una manera mucho más acertada, ¿no? Ahora, vamos a ir. Población estadística, ¿qué es? Es la cantidad de elementos o sujetos que componen una población. Por ejemplo, si yo quisiera investigarlos a ustedes, ustedes ya serían mi población, ya por decir el 2B1. Ya, supongamos que estamos en clases presenciales que ojalá se dé pronto porque ya no aguanto estar aquí desde mi casa. Bueno, bueno, supongamos que como siempre nos sentamos en 4 filas, ¿no? Y yo trabajaría con las 2 primeras.
Esas son mi muestra, ¿ya? Mi muestra. Esas son mi muestra, ¿ya? Entonces, es mi lugar de trabajo. La población corresponde a mi lugar de trabajo. Y la muestra significa a los objetos de que voy a estudiar, con quienes voy a trabajar de verdad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más amplio puede ser un colegio, puede ser mi población, pero mi muestra puede ser simplemente un curso de ese colegio, ¿no? Tomar una parte pequeña de la población total. Bueno, los tipos de población lo vamos a ver en otro momento. Hasta acá llegaremos con esta diapositiva. Dice, muestra estadística. Dice, es un subconjunto, perdón, de casos o individuos de una población. Dice, a ver, si nosotros, dependiendo de la variable que estemos investigando, vamos a tomar ciertos requeridos. Si estamos investigando altura, pues entonces vamos a tomar a los más altos de la población, ¿no ven? Vamos a tomar a los más altos. Si estamos investigando peso, vamos a tomar desde los más flaquitos hasta los más pesados, y etcétera. Bueno, sin ánimo de ofender a nadie, que no me interesa, pero bueno, es lo que vamos a hacer, ¿no? Y a ver, dice, inferir propiedades representativas de la población. Por eso, dependiendo de nuestra investigación que estemos haciendo, por decir, yo estoy en una convención de anime, y me interesa investigar únicamente a los que ven Saint Seiya, o sea, que eso ya con anime, ¿no? Que todos han de ver. Ya, ok. Voy y les digo, ¿quiénes ven Saint Seiya? Ya, cierto porcentaje, ya puede ser un 20% del total de la convención de anime. Y con ese 20% voy a trabajar, ¿no? Inferir propiedades representativas, o sea, propiedades únicas que diferencien a la muestra de la población, ¿ya? Puede ser tanto cualitativas como cuantitativas, número, edad, número hasta de tallas, puede ser, el peso, pueden ser la nacionalidad, hablando cualitativamente, puede ser la nacionalidad, puede ser el lugar de residencia y otras variables que hay que ver, pero es solo un ejemplo, dice. Ya, ahora, podemos ver también el nivel de confianza, ¿ya? El nivel de confianza, por decir, alguno acá es mi amigo, y por ser mi amigo va a tener no una ventaja en notas para que vamos a hablar, sino una ventaja de que yo lo elija para trabajar en una investigación, porque hay una confianza que me va a decir que sí va a trabajar conmigo, ¿verdad? Entonces, estimación, no se confunda, estimación es la capacidad de aproximarse a un resultado. Digamos, ¿cuál es, por decir, tu investigación trata de qué? De que tienes que averiguar cuál es el índice de pobreza en el área rural. Entonces, para ti lo primero es estimar cuál es el área más pobre de esa área rural, tratar de adivinar, ¿ya? ¿Cuál se aproxima a tu parámetro de pobreza? ¿Ya? Entonces, es lo que acá nos dice. Y acá nos habla del parámetro estadístico, que es lo mismo. Si tú dices que el índice de pobreza es de, no sé, un 100% en toda la población, entonces, ¿en qué parte de esa población se te da el 100% o un aproximado? ¿Ves que todo está perfectamente combinado acá? Ya, ahora, espacio muestral. Las muestras extraídas. Eso es la muestra como tal de la población. Por decir, si nos mantenemos en el caso de la pobreza, pues obviamente habrá que distraer a los que menos tengan, ¿no? Para estudiarlos y ver qué factores son los que lo hacen diferentes a los que más o menos tienen y a los que tienen. O sea, ¿por qué son pobres, básicamente? ¿No? A ver, ventajas, dice. Si la población es grande, se puede analizar reducción de costos, rapidez, viabilidad, evita recursos con muestras sanguíneas. O sea, esto básicamente es la ventaja de la muestra, ¿no? De un buen muestreo y de un buen análisis de objetos de estudio
¿ya? Porque no confundamos el objeto con el objetivo del estudio, que son dos cosas. El objetivo es el hecho real que quieres comprobar o negar con tu estudio, mientras el objeto es el elemento que vas a usar para cumplir tu objetivo, ¿ya? Ahora vemos, el conjunto de la muestra es realmente estudiado cuando la muestra es estudiada y realmente has convalidado bien a tus muestras, vas a poder estudiarlos si lo has hecho bien. El número de sujetos es menor de la población, obviamente tiene que ser un porcentaje, un 10%, un 20% del total, porque si es mayor, pues estamos incurriendo en una falta grave. El conjunto debe ser suficiente para la estimación. A ver, por ejemplo, no puedes estar en una población total de 300 comunarios, por decir, y elegir 5. No, tienes que elegir un mínimo de 50, porque ahí vas a ver representación. Por eso dice, el conjunto debe ser suficiente para ser estimado, ¿ya? Para que la muestra sea idónea, hay que recurrir al cálculo. Por decir, son 300. De esos 300, ¿cuántos vas a estudiar? 50. De esos 50, ¿en cuántos los vas a dividir? ¿Por qué factores? Índice de pobreza, si tienen casa o no, si tienen animales, si tienen hijos, hasta eso funciona para poder dividirlos. Entonces, creo que se comprende. ¿Preguntas? ¿Dudas? No me obliguen a preguntar, voy a ver la sala de espera y voy a preguntar a quien sea. Así que hablen ahora o callen para siempre. Yo he entendido, sí. A ver, exactamente son 14 participantes. Bueno, 12 si no nos contamos yo y mi computadora y yo. Bien, a ver, ¿a quién vamos a decirle? A ver, Jorge Estrada Escobar, ¿está por aquí? O esto está mal. Bueno, a ver, segundo intento. Almaraz Villarreal, José Alberto, ¿está por ahí? Sí, Auxi, estoy tratando de entender, es que usted sabe, con esto del horario y el trabajo estoy tratando de comprender, darme un poquito de tiempo, Auxi. Ya, a ver. Pregunta básica, ¿qué es estadística? Auxi, Sí, a usted. no, por eso, como le digo, Auxi, estoy tratando de comprender, estoy trabajando por el horario, eso le dije. Ya, bueno, se le va a disculpar solo por su factor de trabajo. Por lo menos tuvo la decencia de desbloquear el micrófono y referirse, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Muestreo estadístico es técnica para la selección de muestras, herramienta de investigación científica, procedimiento para obtener una o más muestras. Se basa en equipro, equiprobabilidad, ¿ok? Ya, dice, se extraen dos o más muestras. O sea, por ejemplo, si nosotros investigamos, como ya decía, el índice de pobreza de una comunidad rural, ok, podemos extraer dos muestras. ¿Cómo? Podemos extraer a los niños, solo niños, y a los adultos. ¿No ves? Son dos muestras diferentes y dos casos diferentes que estudiar, ¿ya? Para poder tener un rango de amplitud más amplio en nuestro estudio, valga la redundancia, ¿no? Eh, a ver, herramienta que de investigación científica. Dice, determina qué parte debe examinarse. Es decir, que, como les decía, al seleccionar niños y adultos, se supone que estas son las partes que vamos a examinar. Vamos a dejar por fuera a los bebés y a los ancianos, por decir, ¿no? Si elegimos bajo esa variable de existencia de niños adultos, entonces examinarse. Vamos a
examinar solo a los que tengan cierto grado de conciencia o de criterio, porque si contamos con los bebés aún no tienen un criterio formado, y lo mismo con algunos ancianos que pueden estar enfermos y pueden tener otro tipo de dificultad, ¿no? Entonces debemos tener también cuidado con qué partes vamos a trabajar. Ya, esto también depende del tema de investigación para poder designar a nuestras partes importantes de la muestra. Dice, una vez establecido el marco muestral, se selecciona la muestra. Bien, ¿qué es marco muestral? Es lo que yo les decía de extraer una o dos muestras. Ya, bien, hemos extraído a adultos y niños. Ya, bien, ¿con cuántos adultos vamos a trabajar? Y con cuántos niños, de esos niños que hemos extraído, vamos a trabajar. Es decir, vamos a hacerlo lo más pequeño posible para que se nos haga más fácil. Pero como les digo, no pueden estar en una comunidad de 300 y elegirme a 5, ¿no? Tal vez hay 100 adultos y 50 niños, son 150, eso es la mitad. Entonces puedes elegir a 50 adultos y 25 niños y reducirlo un poco más, ¿verdad? Creo que se entiende la variabilidad de reducción de datos. Dice, se basa en equiprobabilidad. Todos los individuos tienen la misma probabilidad. Vemos primero que hay niños, bebés, adultos y ancianos. Entonces, todos los participantes de tu muestra que están en la comunidad tienen un 25% cabalito. Tú eres el que determina quién tiene más o quién tiene menos y por qué factores. ¿Podrías estudiar bebés? Claro. ¿Podrías estudiar bebés? Sí, también, porque son los que recién están creciendo y por ende los podrían mejorar un poco, ¿no? O puedes estudiar ancianos para ver qué los han llevado a estar bueno, a formar parte de la comunidad, ¿no? Creo que se entiende esta parte. Bueno, dice, técnica de selección de muestreo simple o aleatoria. Todo lo que leímos acá se resume solo en este subtítulo que está marcado con rojo. Técnica de selección de muestreo, ¿ya? Bueno, muestreo probabilístico, métodos para calcular probabilidad. Esto se hace únicamente cuando nuestra muestra es mayor a 50 personas. Cuando son 60 o 70, ya son muestreos probabilísticos porque ya hay un índice de fallo un poco mayor. Entonces, debemos calcular probabilidades de éxito y de fracaso para analizar bien nuestra muestra. ¿Ya? A ver, dice, muestreo estratificado, división previa de la población. Como ya les decía, dividir la población total en 4 partes, niños, adultos, bebés y ancianos. Ya, por decir. Eso es estrategia. ¿Por qué? Porque vas a utilizar solo cierta parte, por eso los estás dividiendo. ¿No ven? Ahora, lo mismo, muestreo sistemático, es exactamente lo mismo, porque los estás tomando por orden de edad, o por orden de tamaño, por orden de años vividos en la comunidad, por orden de hijos, número de hijos, igual. Has establecido un orden para elegir tu muestra, ¿no? Entonces, es lo mismo que en el muestreo, estratificado, el muestreo sistemático, porque todo tiene que tener un orden y tiene que tener una forma de hacerse, como ya les dije, tiene que tener métodos y mecanismos para poder realizar este tipo de muestreo. Muestreo por conglomerados, población dividida naturalmente, se eligen algunos grupos. Por decir, la comunidad que estás estudiando se divide en varias, ¿cómo se llama? ¿Aylus? O algo así, creo que se llama así. Ya, muy bien. IUS. Sí, Aylus, sí, Aylus, es eso, sí, eso. No, la comunidad que estás estudiando se divide en varios Aylus. Pero tú no has dividido esos Aylus, ya estaban divididos, ¿verdad? Ya estaban hechos. Entonces, eso es un muestreo por conglomerado, porque vas a tomar a ciertas
personas, tal vez las autoridades, los más viejitos o los que más sepan de los años, por qué se han generado, ¿no? Entonces, a ellos vas a tomar. ¿Por qué ahora tú no estás haciendo la división? Eso ya estaba hecho antes de que tú llegas a hacer tu investigación, ¿no ves? Eso ya estaba hecho. Y tú lo que has hecho es tomar cierta parte de cada uno, ¿ya? Entonces, ese es un muestreo por conglomerado. Muestreo jerárquico, dice. Esto no es recomendable, pero es bueno que lo sepan únicamente por conocimiento. El muestreo jerárquico dice que la muestra se realiza de cualquier forma. ¿Qué quiere decir esto? Que no considera elementos, no considera valores y pues agarras y haces todo al azar, ¿no? Ustedes 4 vengan, ustedes 5 vengan, ustedes 6 vengan. Entonces, eso es muy aleatorio, muy complicado de manejar, porque a pesar de poder dividirlos o poder ordenarlos, te va a resultar más complicado. Así que este muestreo errático no lo hagas, pero ni de chiste, ya para una investigación seria, una monografía, una tesina, un proyecto de grado, una tesis. No toques el muestreo errático porque te vas a estancar en pleno muestreo y eso va a arruinar tu investigación. Y creo que estoy hablando muy claro. No estoy hablando hasta despacito. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? Sí, entonces el muestreo errático no es aconsejable legalmente, digamos, ¿no? Para un trabajo, un proyecto. No, para nada. No es aconsejable porque, como ya le dije, no sigue ningún parámetro. Es agarrar lo que sea y empezar a investigar. Y eso tampoco se debe hacer, ¿no? Ni bajo premura de tiempo. Claro, en algunos autores y algunos libros que he podido encontrar está, ¿no? Y por eso está también aquí, porque yo lo puse para conocimiento general y para que sepan que el muestreo mal hecho también existe. Está bien. Listo, listo, listo. A ver. Y esta vez no se va a apagar mi celular porque está cargando, así que no se preocupen. Bueno, a ver, continuamos. A ver, censo estadístico. Ajá. Ya dice, consta de un recuento total de la población. No trabaja sobre muestras, sino población total. Se realiza cada 10 años, considera una técnica que uso como instrumento de cédula. Se hace de hecho o de facto, de derecho o de urge. Bueno, esto lo voy a explicar rapidito, como Lalit Flores les decía en algunas clases atrás, les decía que un encuestador no puede contar exactamente a todos en el censo, ¿no? Ya sé que algunos se escondan o simplemente el encuestador se canse de encuestar o cualquier otro elemento que pueda hacer que el censo falle, pues eso hace que este muestreo no sea exacto y nunca va a